El Grupo Norte surgió en 1915, lo cual es conocido también como la Bohemia de Trujillo, que era un grupo de intelectuales que estaba integrado por filósofos, artistas, políticos, literatos e intelectuales del norte, y en su mayoría estos integrantes eran de la libertad. Tuvo un gran impacto en el desarrollo cultural del Perú, así varios de sus miembros destacaron en diversos campos como en la literatura a nivel nacional, continental e incluso universal. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero, padres de César Vallejo, y a la misma vez fue uno de los menores de 11 hijos. César Vallejo se crió muy bien y más aún que vino de una familia mestiza con una devoción cristiana y muy grande. Su propia familia deseaba que César Vallejo se convirtiera en cura. Su primaria la estudió entre 1900 a 1904 en la escuela municipal y de ahí en el centro escolar número 271 en Santiago de Chuco. En la secundaria de 1905 a 1908 cursó en la escuela San Nicolás de Huamachuco, un año como alumno libre, ya que tenía problemas económicamente. Se formó en la Universidad Nacional de la Libertad en Trujillo y en 1909, ya que en ese año pudo conseguir un trabajo y por falta económica regresó a Santiago de Chuco. En 1911 viaja a Lima e inicia sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nuevamente se retira por falta de dinero. Durante este periodo, César Vallejo ejerció la docencia en el Colegio Nacional de San Juan, en Trujillo, institución donde conocería a un joven Ciro Alegría, quien fue una de las mayores figuras del ingenismo literario. En ese tiempo, César Vallejo publicó algunas poesías en revistas locales de la época. Una de ellas es la revista escolar Cultura Infantil. En la escuela, cuando Ciro Alegría tiene su primer acercamiento con Vallejo, el trato que le dio le inspiró confianza. Ciro Alegría narra cómo en una ocasión, al estar solo y ser visto por Vallejo, este llama a un alumno y le dice: "Este es un niño nuevo, llévalo a jugar". Sin duda, esta afirmación se ve reflejada en sus poemas, describiendo rasgos de la práctica pedagógica de Vallejo. Sin duda alguna, esta postura de Vallejo hace notar que como profesor, él buscaba generar una comunicación clara, ya que en esos tiempos la escuela siempre ha sido tomada como un sitio de clase, en el cual la relación entre profesores y alumnos se tomaba mediante la autoridad que imponía el profesor. Tras el injusto evento de su encarcelamiento, Vallejo decide abandonar la tierra que lo vio crecer, viajando por Europa y estableciéndose en París, Francia. Su experiencia en París siguió nutriendo el aspecto artístico de Vallejo y también el lado sentimental. Hablamos de Georgette Philiport, vecina de Vallejo y futura cónyuge tiempo después. Georgette, además de su apoyo incondicional, acompañó a Vallejo hasta el día de su muerte, quedando viuda un 15 de abril de 1938. Y si Vallejo no hubiera fallecido en París, ¿habría tomado la decisión de volver a Perú junto a Georgette? Todo propósito tiene como precedencia una fecha y lugar en específico. En esta oportunidad existió un grupo egregio que trascendió de manera prominente en el siglo XX. Aquel grupo fue uno de los más valorados en la historia del Perú y su cultura. El pasado siglo abarcó muchos años, pero hubo un año en específico donde ocurrió un hecho importante en la nación, en el correspondiente año 1923. En aquel entonces, el político Antenor Orrego y el reputado poeta Alejandro Espeluzín tomaron las riendas del catalogado conjunto que con gran nombradía fue reconocido como el Grupo Norte, junto a zagales provenientes de reconocidas casas de estudios en el país. Aquellos hombres de la literatura y otros campos con el tiempo se convirtieron en miembros honorarios en aquel clan, donde gozaban de acercamientos fraternales e inolvidables, que se convirtieron en relatos y también recuerdos para muchos autores e investigadores con el pasar del tiempo. Aquellos hombres, como César Vallejo,
Antenor Orrego, José Garrido, Alcides Espelucín, Ciro Alegría y Raúl Haya de la Torre fueron las figuras más distinguibles. Si José Garrido hubiera estado en el segundo mandato, ¿el conjunto se habría llamado Grupo Norte? El Grupo Norte es un grupo intelectual que reúne a un gran número de escritores, artistas, filósofos, políticos e intelectuales del norte del Perú, nacidos en 1915 en la ciudad de Trujillo, primero conocido como Bohemia Trujillo o Bohemia Trujillana. Tomó el nombre de un grupo nórdico en 1923 y terminó en vigencia en 1930. Inspiró y celebró el memorial del escritor y periodista Antenor Orrego y del poeta piurano José Eulogio Garrido. Entre los integrantes más destacados se encuentran César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Pelusín, Masayona de la Torre, Juan Espejo, Turizárraga, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. Aún muy jóvenes y emergentes con resultados que conectan el arte y la expresión social, deseó innovar en tiempos de crisis global arraigado de la Primera Guerra Mundial. Es de gran importancia para el desarrollo cultural del Perú. Algunos de sus integrantes se han destacado en el campo literario, ideológico, político a nivel nacional, continental e incluso occidental, de los medios de comunicación, como fue el caso del poeta César Vallejo y político Víctor Raúl Haya de la Torre. Algunos de sus actuales sucesores en el siglo 2000 son el escritor Eduardo González Viaña y el artista visual Gerardo Chávez. Como se menciona, César Vallejo llega a unirse a un grupo de amigos llamado Bohemia de Trujillo. Al pasar el tiempo deciden cambiar el nombre, titulado Grupo Norte. Este grupo de jóvenes estudiantes se concentran a desarrollar la literatura y tuvieron pensamientos como un político para publicar sus ideas en los diarios de Trujillo, dando a conocer cómo ocurren los hechos, donde se realizan diferentes documentales para ser publicados con la finalidad de informar sobre los hechos que ocurrían en aquel tiempo. La escultura de César Vallejo está ubicada en distintas instituciones, quienes tienen como un ejemplo a seguir. La primera escultura en honor al escritor peruano César Vallejo fue hecho por el escultor vasco Jorge Oteiza, quien ubicó a 3 cuadras de la Plaza de Armas de la capital. Asimismo, en la actualidad se puede rescatar que un grupo de jóvenes fueron capaces de escribir grandes artículos y poemas a través de sus vivencias. Hoy por hoy podemos dar el reconocimiento que se merecían y poner en práctica la perseverancia. El Grupo Norte se ganó un gran reconocimiento y, como sabemos, este se desarrolló en un ambiente donde la confianza, el respeto y la fraternidad abundaban para la armonía. En la actualidad tenemos que tomar como aprendizaje el buen desempeño que tuvieron varios de ellos, para así seguir sus pasos y más adelante ser mejores. También podemos ver que el Grupo Norte tuvo mucha tolerancia y respeto, ya que estaban conformados por personas de diferentes ramas culturales, con diferentes personalidades, pensamientos y posturas, lo cual en la actualidad nos hace falta. Tenemos que aceptar los diferentes puntos de vista de los demás, para así crecer como personas y vivir en armonía. Finalmente podemos decir que el Grupo Norteño está conformado por las mentes más brillantes de esa época en el Perú, quienes no quedaron satisfechos con la situación que atravesaban y decidieron contribuir a la mejora de su país. Más que un grupo de personas, es una forma de vida. Nos enseñaron a mirar la vida desde otro ángulo, nos enseñaron a no contentarnos con lo que te da el sistema para que les votes. Solo déjalos que te den un pedazo de pan y que hagan lo que quieran con sus riquezas. Finalmente podemos decir que el Grupo Norteño está conformado por las mentes más brillantes de esa época en el Perú, quienes no quedaron satisfechos con la situación que atravesaban y decidieron contribuir a la mejora de su país. Más que un grupo de personas, es una forma de vida. Nos enseñaron